Y que esta fecha que acaba de pasar en realidad no es la importante. La guerra no empezó hace un año. El grueso de la guerra, vamos a decirlo así, empezó en el año 2014. Sí. En el año 2014, Estados Unidos da un golpe de Estado blando en el gobierno de Ucrania e impone su propio gobierno. Primero con el presidente Poroshenko, deponen al presidente Yanukovych, y después con este presidente que conocemos ahora, que es Zelensky, Sí. que en realidad es un actor de reparto humorístico. Sí. No tenía ninguna vinculación con la política, no tenía ningún partido político, sino que crean una serie, por eso las plataformas como Netflix también aportan a este sentido de la visión occidental del mundo, en donde un profesor de universitario o secundaria pasa a ser el mejor candidato para ser el presidente de Ucrania. Pero eso es una ficción. Sin embargo, la población ucraniana lo compró como parte de la realidad y lo votaron como presidente. Y como Zelensky ni siquiera tenía un partido político ni nada detrás de él, lo que hicieron fue ponerle el nombre de la serie de televisión, que se llama El Servidor del Pueblo, y que Sí. se puede ver en Netflix. Que se puede hoy, ver, sí. a su movimiento político, porque era la única cosa que la gente asociaba con ese personaje. Entonces, claro, es un personaje extremadamente débil porque no tiene un respaldo de un grupo político detrás, sino de intereses económicos que fueron los que crearon ese personaje. Si te dijeran que el presidente de Ucrania, Zelensky, fue un montaje y que con tiempo se preparó ese montaje, primero en formato de película, y que finalmente esa película acabó llevándose a la realidad con todas sus consecuencias, no lo creerías. Pero en realidad eso es exactamente lo que ha ocurrido. Tal cual un guión de Netflix, Zelensky, el presidente comediante de Ucrania, inició su carrera como actor, pero luego vino una película que como un maestro se convertía, como un actor se convertía, un maestro del teatro, quiero decir, un maestro de la interpretación, se convertía en presidente. Por increíble que parezca, los ucranianos acabaron creyéndose la película e hicieron a Zelensky presidente. El resto de la película ya la conocen. Zelensky arrastró a su país no solo a masacrar a su propia población en Donetsk y Lugansk, sino a una guerra donde, por supuesto, no tiene ninguna posibilidad de triunfar. El hermano Sebastián Salgado, argentino, periodista, corresponsal de guerra, estuvo en Ucrania y ha desarrollado un documental, una serie que se entrega en su canal y que te invito a que lo veas. Gracias por conectarte a Inti Noticias. Esperamos pronto tener a Sebastián Salgado aquí para que nos explique la verdad, porque en el Perú se está preparando una película similar. Bienvenidos todos.
нами. Наш ангел. Aniversario se cumplió, el primer aniversario en realidad de la guerra entre Ucrania y Rusia, el primero y esperemos que sea el último, ¿no? Pero acá estamos con Sebastián Salgado, que es de la provincia de Buenos Aires, es platense, periodista, corresponsal de guerra. Estuviste en el lugar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Bueno, gracias por la invitación. Sí, todo eso es cierto. Soy de acá de La Plata y me tocó, por relación a mi trabajo como corresponsal, que trabajo para diferentes medios internacionales, hacer una cobertura de lo que fue la parte del conflicto en el Donbass, que está compuesto por las repúblicas de Lugansk y de Donetsk, en lo que algunos también denominan Ucrania. Claro, vamos a explicar en detalle, por ahí te canso un poco porque hablas todo el tiempo de eso, ¿no? Pero me gusta mucho. En detalle para poder comprenderlo, porque somos un medio de la provincia de Buenos Aires, claro. Nos parece muy lejano el conflicto cuando en realidad no lo es, igual es doloroso por donde se lo mire, ¿no? Seguramente. Pero contame vos, desde la ciudad de La Plata, ¿cómo fue que conseguiste viajar? ¿Para qué medio? ¿De qué manera? Y después seguimos en detalle hacia dónde fuiste y cómo fue tu recorrido ahí. Claro, digamos, yo hago corresponsalías para medios internacionales. Desde hace muchos años trabajo para un medio internacional que se llama Hispan TV, trabajo que es de Irán, trabajo para otro medio internacional que se llama Al Mayadin, que es del Líbano. Tuve un paso por Telesur también en Venezuela y ese es como mi perfil político dentro de las comunicaciones. Y he cubierto zonas de conflicto, he estado en la guerra de Siria, he estado en otros lugares cubriendo. Específicamente en esta cobertura sobre el Donbass, fue una cobertura independiente para mi propio medio que se llama Data Urgente, es un portal de noticias internacionales, pero sí con la intención de compartirlo con una serie de medios comunitarios alternativos que no tienen la posibilidad de tener allá sus propios corresponsales. Entonces fui allá y estando, para la gente que habla en idioma español, lógicamente, la intención fue compartir un poco porque hay un nivel de censura muy grande sobre lo que está pasando en esa parte del mundo y entonces hicimos una cobertura dentro de las posibilidades con la inmediatez que requiere el momento, que fue todo el mes de agosto y un poco de septiembre, pero sobre todo traer material para hacer un documental que estamos terminando en este momento. O sea que dentro de muy poquito se estrena. Exactamente, en el mes de marzo esperamos tener listo el documental que se va a llamar Tango de Libertad en Lugansk. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Buenos Aires. Tenemos una provincia. Disfrútala con recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tango de Libertad. Sí. Tiene que ver con una historia muy particular, que fue una de las grandes sorpresas que me tocó ahí. En una de las entrevistas, yo más que anclarme en las batallas militares en sí misma, a mí me moviliza más como el drama social de la gente que le toca vivir un contexto de guerra. Y entonces, bueno, me di a la búsqueda de buscar gente vinculada a la religión, a la cultura, a los movimientos sociales. Y entre esa gente que busqué entrevistar estaba la directora de una orquesta sinfónica, que la orquesta prácticamente está compuesta en este momento por todas mujeres, porque los hombres están en el frente. Claro. Porque Lugansk y Donetsk tienen ejércitos populares, no son ejércitos profesionales. Entonces, el que era violinista ahora está defendiendo y peleando con una ametralladora, con un tanque, con lo que le toque. Entonces, están las mujeres y los hombres se veía que ya eran los de mayor edad, ¿sí? Los que ya no estaban en condiciones de estar en el frente. Y la gente de Lugansk y de Donetsk se siente muy censurada por lo que ahí está pasando y valoran mucho esto de que haya periodistas independientes que van a ver qué es lo que está pasando ahí. Y bueno, supieron que había un periodista argentino cubriendo la historia y demás, y en medio de un ensayo se pusieron a tocar Libertango, que es la palabra exacta, de Piazzolla, que también es un compositor bonaerense porque nació en Mar del Plata. Sí. ¿Te sorprendieron a vos con eso? Sí, o sea, no sabías. Yo no sabía. No, claro, no sabía. La piel de gallina, ¿no? Todavía se me pone, sí. Y sí, en ese marco de tristeza y de no saber, tan lejos de tu casa además, ¿no?
холодная. Хорошо. Хорошо. Так, вы задавайте вопросы, я буду отвечать. Что, не видите, снаряды падают? Tango de Libertad en Lugansk, una serie documental de Sebastián Salgado. No olvidaremos, no perdonaremos. Donbass, agosto de 2022. В данный момент являюсь советником главы Луганской Народной Республики, занимаюсь сбором и фиксацией доказательств преступлений военно-политического руководства Украины против населения Луганской Народной Республики. Также возглавляю рабочую группу межведомственную по розыску захоронения жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечения памяти. Работу, во-первых, мы ведем 8 лет. 8 лет. И изначально понимали, что все наши попытки представить доказательства вины военно-политического руководства Украины будут всячески поддаваться сомнению со стороны международного сообщества. Мы все это изначально понимали. Поэтому всегда очень придирчиво относимся к процессуальной фиксации всех фактов, преступлений, которые были совершены в отношении населения Луганской Народной Республики режимом киевским. Как мы идентифицируем жертв украинской агрессии? Безусловно, ведется всесторонняя работа. Прежде всего, это информационная работа, то есть мы выезжаем на территории, едем буквально за армией, когда освобождаются населенные пункты. Работаем с населением, разговариваем, узнаем, где погибшие. Если люди захоранивали тела, то где само захоронение? То есть создавали специальные группы такие, заводили тетради, и чтобы люди фиксировали всю эту информацию. И, соответственно, позже, когда мы уже начали работать, то продолжается, конечно же, работа с родственниками, обращение граждан. Я с Рубежного. Во время обстрелов вы где находились? Где вы прятались? Я находилась в доме, в соседнем доме. В подвале или? Нет, через забор получается. А у вас частный дом? Да, у меня частный дом, частный сектор. Мы живем в частном секторе, жили. Сейчас у меня дом, в данный момент он разрушен. Там часть, там невыносимо жить. Я осталась без жилья. Я правильно понял, что двое ваших детей погибли? Да, это моя дочь родная, а второй мальчик, парень, это тоже родственник. Это моей свахи сын. Ворошко Марина. При каких обстоятельствах они погибли? При обстреле. Как раз был бой, 7:30 вечера, это я на всю жизнь запомнила. И в это время дети как раз находились в нашем доме, и произошел бой, мы
Мы, короче, попрятались. Я детей просто увидела. Я их видела, что они там сидели. Ой, сидели, они пошли кормить, они вышли на улицу. И как раз, видно, начался бой, и их посадили. Ну, я не могу. Дети оказались на линии огня? Да, дети оказались на линии огня. Как вы думаете, кто стрелял? Я думаю, украинская армия, я на это 100% уверена, что это украинская. Потому что тогда украинская армия была вот именно в нашем районе, они прятались именно по наших домах, по нашим подвалах. Они стояли напротив нас, ну, в соседнем дворе, получается, вот мой двор, и они стояли напротив нас. Дело в том, что перед этим мы с дочерью приходили кормить собак, хозяйство свое. Вот. И я ничего не заметила, а она сразу заметила. Вот мама, вот на нас вот стоят, смотрят украинская армия с прицелом. Давай уходить отсюда. И мы быстренько ушли. La cultura termina siendo una herramienta de defensa indispensable. Sí. Hemos entrevistado a poetas, a artistas, y en ese marco lo que tienen para ofrecerte es eso. No hablamos el mismo idioma, nos cuesta encontrar cosas en común, pero de golpe se pusieron de acuerdo para regalarme Libertango, que a cualquier oído de cualquier argentino, y creo casi de cualquier latinoamericano, le suena familiar. Y bueno, me emocionó mucho, y entonces por una cuestión de derechos no quise usar esa palabra del libertango para después no tener problemas. Entonces le pusimos tango de libertad en Lugansk. Me emociono de solo pensar ya lo vas a escuchar. Cómo va a ser, ¿no? Porque la guerra es la tragedia máxima a la que llegamos. Y que estés allá y que, bueno, que estés conectado con tu país de alguna manera con eso. Me imagino todo tu recorrido hasta llegar ahí. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, es largo. Tratando de ser sintético, o sea, no puedo además dejar... como periodista, pues está bueno para los que estudian periodismo y... Yo fui uno digamos, quienes estudiamos comunicación acá en La Plata, que en el año 2001 nos encontramos con que no había posibilidades. Entonces me fui a trabajar a hacer periodismo en televisión en México. Ahí encontré, la verdad, opciones interesantes para quienes se van forjando un destino profesional en ese momento. Éramos mucho más jóvenes que ahora. Y entonces eso me llevó a estar un poco más de 10 años en México y tener un recorrido por América Latina, y de ahí tener como un vínculo con esta cosa de las noticias, pero siempre vinculado a lo internacional. Entonces mi regreso a Argentina, que ya hace varios años, sigue siendo vinculado a medios internacionales. Todavía, o sea, nunca he trabajado todavía para un medio argentino. Bueno, porque fuera de cámara hablábamos, ¿no? Que incluso sos de la ciudad de La Plata, Sí. nuestro medio está en la ciudad de La Plata, Sí. pero claro, siempre estuviste vinculado a medios de afuera. Y sigo estando, sí. Y seguís estando con eso. Sí. Y bueno, y entonces, ¿cómo sigue el recorrido? Bueno, es interesante porque, digamos, cuando uno trabaja para un medio internacional, de golpe el idioma español termina siendo un puente. Entonces, para uno de los medios que estoy trabajando en los últimos años, se llama Hispan TV, es un canal en idioma español, pero de Irán, de la República Islámica de Irán. Es un canal joven, del cual yo estoy prácticamente desde su fundación como corresponsal, y ahí nos han tocado hacer muchas notas fuera de Argentina. Cubrimos básicamente Argentina, pero muchas notas fuera de Argentina en zonas de conflicto. Temas vinculados, por ejemplo, al narcotráfico en México, que es muy duro todo eso. También hemos hecho documentales ahí, y cubrir la guerra en Siria, por ejemplo. Todo eso fue para Hispan TV. Entonces, bueno, nos dio cierta experiencia en ese sentido, de entender un poco más las zonas de conflicto. Y en este caso, en el mes de febrero del año pasado, cuando empezó todo esto, justamente estábamos en Venezuela haciendo otro trabajo periodístico, pero nos tocó conocer gente que venía del Donbass a compartir su experiencia. Y después que los escuché dije, no, bueno, yo tengo que ir ahí de alguna manera a tratar de hacer mi propio reporte, y se trató de eso. Es una cobertura independiente para un medio pequeño como es Data Urgente, que es el medio que dirijo,
pero con la intención de compartirlo y de romper un poco ese bloqueo y esa censura mediática que hay. ¿A qué te referís con censura mediática en este conflicto puntualmente? Sí, es interesante la pregunta. Porque nosotros a veces no somos conscientes de que si dividimos el mundo en dos partes, esto podría tomarse como Oriente y Occidente. Nosotros vivimos en Occidente. Sí. Y todos los medios de comunicación que están en el sistema de cable que está en tu casa son medios con intereses occidentales, ¿sí? Rusia, al ser el país más grande del mundo, al ser parte de Eurasia, vamos a decir, porque están Sí. en los dos continentes, tiene una visión del mundo diferente, ¿sí? A la que tiene básicamente Estados Unidos y Europa. Y eso es parte del inicio del conflicto. Pero todos nuestros medios de comunicación están vinculados a esos intereses occidentales que de alguna manera demonizan lo que es la cultura histórica rusa en la defensa de su territorio, y entonces no tenemos manera de verlo. El ejemplo más claro es, existen medios muy fuertes rusos en idioma español, ¿sí? Vos podías ver, por ejemplo, RT, Sí. que es un canal que está en la TDA, afortunadamente creo todavía, acá en Argentina, pero no está en YouTube. Entonces YouTube, que es una plataforma occidental, que es la más grande del mundo para ver videos, no permite desde que empezó la guerra que vos puedas seguir viendo RT. Y era uno de los canales que tenía mayor llegada porque, lógicamente, era una opción que hasta hace 5 años no teníamos. Pero también viceversa, ¿no? Porque a más de uno le debe haber pasado que te aparece como la imagen de este video fue censurado y no se puede ver en Rusia, por ejemplo. Desde acá, la gente de Rusia no puede acceder tampoco a lo que es la información por fuera de ellos. Lo que pasa es que vos en Rusia podés tranquilamente ver YouTube. Los que censuran no son los canales específicamente, sino las plataformas de las redes sociales, Bien. que están vinculadas a un lado u otro de la guerra, ¿sí? Entonces, es probable que en Rusia vos no puedas sintonizar en un sistema de cable canales de Estados Unidos, pero tampoco en Estados Unidos podés sintonizar directamente canales rusos. Entonces los canales se ven a través de las plataformas. En este caso, la plataforma de streaming más conocida es YouTube y es la que se usa a nivel mundial. Bueno, entonces vos podés ver toda la gama de canales con intereses occidentales, todos los europeos, todos Sí. los del continente americano, por decirlo así, pero de un tiempo acá ya no podés ver RT. Y cualquier video de RT que aparece en YouTube, YouTube lo censura directamente. Y si vos querés en Facebook ver algo vinculado a los medios rusos, te aparece un aviso así importante, como si fuera una especie de medio espía, dice, bueno, el contenido que estás ver está vinculado a los intereses del gobierno ruso. Y es porque todas esas plataformas de alguna manera están vinculadas a un interés común, que es una visión del mundo, que es ser parte de Occidente. ¿Y qué nos podés transmitir vos que no hayamos podido ver justamente por esta censura de la cual estás hablando? Y que esta fecha que acaba de pasar en realidad no es la importante. La guerra no empezó hace un año. El grueso de la guerra, vamos a decirlo así, empezó en el año 2014. Sí. En el año 2014, Estados Unidos da un golpe de Estado blando en el gobierno de Ucrania e impone su propio gobierno. Primero con el presidente Poroshenko, deponen al presidente Yanukovych, y después con este presidente que conocemos ahora, que es Zelensky, Sí. que en realidad es un actor de reparto humorístico. Sí. No tenía ninguna vinculación con la política, no tenía ningún partido político, sino que crean una serie, por eso las plataformas como Netflix también aportan a este sentido de la visión occidental del mundo, en donde un profesor de universitario o de secundaria pasa a ser el mejor candidato para ser el presidente de Ucrania. Pero eso es una ficción. Sin embargo, la población ucraniana lo compró como parte de la realidad y lo votaron como presidente. Y como Zelensky ni siquiera tenía un partido político ni nada detrás de él, lo que hicieron fue ponerle el nombre de la serie de televisión, que se llama El Servidor del Pueblo, y que Sí. se puede ver en Netflix. Que se puede todavía, ver, sí. a su movimiento político, porque era la única cosa que la gente asociaba con ese personaje. Entonces, claro, es un personaje extremadamente débil porque no tiene un respaldo de un grupo político detrás, sino de intereses económicos que fueron los que crearon ese personaje. Hoy, ¿cómo está visto él como presidente en Ucrania? ¿Tiene el apoyo? Desde que asumió, disolvió el Congreso, Zelensky. Él asumió y al día siguiente no hay más Congreso. Por lo tanto, no hay democracia en Ucrania.
Работа непосредственно на месте захоронения. По возможности, конечно же, мы обходим близлежащие квартиры, дома, расспрашиваем возможных свидетелей, очевидцев данного происшествия. И надеемся всегда, да, если на вот самом кресте, да, вот как люди хоронят просто, да, самодельные кресты ставят, то бывает, что фамилии есть. Есть, понятно, что и неопознанные тела. Но мы всегда надеемся, что, может быть, на теле, на останках есть какая-то информация. Поэтому вот таким образом. Понятно, что когда работают эксперты, то они забирают ДНК-материал, биоматериал, для того, чтобы позже, когда наработается уже база родственников, то есть кровь люди сдают уже у нас очень активно, и не первый год, если мы говорим, да, за более ранние захоронения. И сейчас прорабатываем с рубежанами, как бы, да, вот, жителями города Рубежный, Северодонецка, Лисичанск, Попасная. Они приходят, сдают кровь. И позже, когда уже все у нас как бы вот будет набитая база, будем сравнивать. В задачи судебно-медицинской экспертной службы в данном фронте работы входит наружный осмотр тел, эксгумированных из стихийных захоронений, располагающихся во дворах школ, детских садов, на детских площадках и во дворах домов. Основная задача наша сегодняшняя – извлечь максимальное количество тел для того, чтобы вот из тех мест, которые я перечислила, для того, чтобы дети к 1 сентября могли пойти спокойно в школу, чтобы начался учебный год. То есть эти территории необходимо очистить. Большая часть из извлекаемых из захоронений тел известные люди. Они были захоронены собственными родственниками, родными, близкими. На левой стопе. Носок трикотажный, темный. На правой стопе полуботинок черный из кожевенного материала. Поэтому наша задача подтвердить факт, да, ну, то есть, что это конкретный человек, да, то есть данные, имеющиеся на табличке о захоронении, не противоречат тому, что мы видим собственными глазами. Если тела неизвестные, то мы собираем максимальную информацию для того, чтобы их возможно было описать опознать по нашему описанию. То есть это описание ценностей, имеющихся на трупе, поиск документов, которые, возможно, есть в предметах одежды и на теле покойных, ну и, соответственно, попытка установить их личности. Помимо этого, мы описываем состояние тел, и если обнаруживаются какие-то повреждения, также их фиксируем и каким-то образом даем им экспертную оценку. Мы считаем, что они с нами, наши ангелы. В данный момент дети, да, до февраля 22 года у нас было 35 погибших деток. Самому маленькому не было и месяца. Сейчас, к сожалению, страшная цифра плюс 13. Это то, что мы уже имеем достоверные доказательства, документы, подтвержденные смерти. Еще, к сожалению, впереди разбор завалов, работа в других городах. И боюсь, что цифра будет расти, конечно же, по деткам. Вы посмотрите, какая разруха. Так это еще не паленое, это разрушено. А там пожарища какие. За что мы хотели с Россией жить благополучно, с Богом, как говорится, праведно. А за что нас, так скажите, той проклятой Европе, парламенте? Они все там лохматые наркоманки, жабы. Так и передайте. А Кравчук обещал из нас черную яму сделать. Вот сделал. За что? Скажите.
Он умер теперь. Чувствовала прекрасно, мы жили хорошо в этом городе. Молодежный город, химиков. У нас парк был красивенный. Мы вечерами весь город гулял у парка. Советские люди музыку слушали. Вечерами для пожилых людей были танцы под духовые оркестры. Мы жили исключительно духовно, спокойно и хорошо жили. Но эта Америка вмешалась. Вот и мы считаем, что она сволочь, это Америка. Это она все натворила. Киевский режим, безусловно, киевский режим изначально показал себя еще в феврале 2014 года как, прежде всего, режим, который незаконно пришел к власти через убийство гражданского населения. Изначально, до всех этих моментов, до 2014 года, мы же все местные, я вообще юрист, и мы видели изначально еще не одно десятилетие до 2014 года, что все изначально планируется и подготавливается вот к этому разделу между Западом и Востоком Украины. Всегда прокладывалась вот эта вот грань безвозвратности. То есть ментальный разрыв делался специально на языковой почве. Хотя я вам серьезно говорю, как луганчанка местная, что у нас никогда не было проблем. Пока нас именно разговаривать не начали заставлять на украинском языке, тут уже проблема была. Но вся документация была всегда на украинском языке. Вывески в 80-х годах даже, можно увидеть это на фотографиях города. Многие выставки на Украине, господи, названия там, да, фирм разных, там, да, слово мороженое, понимаете, все на украинском языке. Никогда никакой такой проблемы абсолютно не было. И мы понимали, что это все искусственно создано. И дальше в ментальности Западной Украины почему-то рисовался образ грубого человека, живущего на востоке Украины, да, такого ватника, действительно, работяги, не знаю, алкоголика. Хотя у нас никогда такой вообще культуры абсолютно, да, антикультуры, да, наверное, правильнее сказать, вообще никогда и не было. Откуда знаю? Кто его знает? Ну, начали нацики, украинцы. Потому что к нам во двор лично 2 танка въехали 9 марта без Z, без ничего. Вот с этими танками дуло свои наставили, и вот они заехали к нам во двор. Дальше что случилось? А дальше еще хуже. Начали бомбить, все разбивать. Сразу напротив в доме погибли люди на 2-м этаже. 4 трупа сразу. Они прямо танки стреляли на дома? Да, да. Стреляли и по крышам, и по домам, везде. Ну, сразу вот 4, то ли 2 трупа в одной квартире, 2 трупа в другой. Улица какая это была? Это Московский проспект, дом 3Б. 3Б или 3А. А что вы лично делали? Как вы спрятались? Мы, знаете, мы потеряли вообще рассудок. Мы прятались и уже согласились помирать. И уже думаем, если такая у нас жизнь настала плохая, так бросайте уже атомную бомбу. Но это ж невозможно так жить со злыми странами. Ну почему они так агрессивно к нам относятся? Зачем молодежь испортили? Книга
состоит из 3 глав. Первая глава посвящена погибшим детям. Здесь вот есть фотографии, коротко рассказываются обстоятельства гибели, жизнь этих деток, чем они увлекались, какими были. Страшные вот фотографии, да, когда целые семьи были убиты. Печально осознавать, что вот как раз четко укладывается в признак геноцида, когда были созданы такие условия, чтобы люди не выживали специально. Или блокировался населенный пункт, отрубалось электричество, вода. В принципе, по сути, весь Луганск в 2014 году 3 месяца жил без света, без воды. Старики очень многие погибали. Вот маленькая могилка Вова Горбанева. Вот как раз про него и говорю. Его вооруженные силы Украины скорую не пропустили к нему. У него он просто малыш. Видите, да? Непосредственно место, где будет создан мемориальный комплекс «Не забудем, не простим». Почему выбрано непосредственно данное место? Совсем недавно, еще год назад, здесь, буквально за моей спиной, было место массового спонтанного захоронения жертв украинской агрессии, непосредственно людей, которые погибли на территории города Луганска и близлежащих населенных пунктов летом 2014 года. 3 траншеи длиной 90 метров, в которых было захоронено останки 165 человек. В рамках деятельности межведомственной рабочей группы по поиску мест спонтанных массовых захоронений жертв украинской агрессии в 2021 году данные останки из места массового захоронения были извлечены и перезахоронены в непосредственной близости, но уже с соблюдением всех религиозных и общечеловеческих принципов захоронения. То есть это отдельные захоронения, отдельные кресты, которые в будущем, мы уверены, дадут возможность родственникам, близким этих людей прийти непосредственно к месту, где похоронен тот или иной человек, для того, чтобы проститься, вспомнить о нем, для того, чтобы память человека была достойным образом увековечена. No hay una encuestadora que pueda llegar a darte una perspectiva real de la situación. Sin duda debe haber gente que tal vez apoye lo que él está haciendo dentro de Ucrania. Más que en momentos de guerra, imagino que, bueno, lo hemos vivido, hasta el peor dictador no ha recibido apoyo, pero porque es un momento en el cual los pueblos se unen y necesitan tener una figura como líder que los lleve a algún lado o que los proteja. Sí, es cierto que Zelensky ya agarró como, porque te digo, él asumió en el año 2019 y la guerra empezó en el 2014. Claro. O sea, lo que pasó cuando Estados Unidos impone este nuevo gobierno, primero con Poroshenko y después con Zelensky, fue que la parte de Ucrania donde la gente, si bien tiene su documento de identidad ucraniano, se sienten culturalmente rusos,
porque antes toda Ucrania era rusa, toda Ucrania era Rusia. Antes de la caída del muro de Berlín, o sea, antes de... Sí, pero digamos, para la separación no hubo una guerra de independencia, hubo un acuerdo político. Sí. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, toda la gente que murió defendiendo lo que hoy es Ucrania, como la gran batalla de Sebastopol, donde murieron 500.000 de rusos, eran tal vez de Moscú, no eran ucranianos, porque era la defensa de todo Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda esa gente que se siente culturalmente rusa, que es del este, justamente la gente del Donbass, donde vos estuviste. Claro, vieron venir este momento y dijeron, no reconocemos este gobierno, porque sabemos a lo que vienen y van a querer que Ucrania sea parte de la OTAN y toda aquella historia. Entonces, lo que hizo Ucrania, el gobierno central, desde el año 2014, fue atacarlos militarmente. Y eran ciudadanos ucranianos, la misma gente del Donbass. No tenían un ejército con qué defenderse, y eso duró 8 años. Desde el 2014 hasta el 24 de febrero del año 2022. Justamente eso que le dicen ahora el inicio de la operación militar rusa. ¿Qué es lo que empezó a hacer Rusia? Es defender desde hace un año a la población del Donbass que había sido aniquilada por el ejército ucraniano desde el año 2014. Hay casi 20.000 muertos civiles porque no tenían un ejército que los defienda. Por eso yo te decía, la gente de la orquesta de Lugansk salían a defender su frontera. Todas las familias tienen muertos, las familias están partidas al medio, todas. Entonces, lo que estamos viendo ahora es el inicio de algo que la gente de Lugansk y de Donetsk, que componen el Donbass, esperaban que pase 8 años antes. Ellos creían que en el momento en que no reconocieran al gobierno central de Kiev, el gobierno de Moscú iba a darles un reconocimiento, de decir, bueno, nosotros los vamos a apoyar porque ustedes no reconocen al gobierno de Kiev por sentirse rusos. Eso pasó con Crimea. Crimea hizo eso, Crimea no reconoció el gobierno de Kiev y dice, nos reconocemos como país independiente. Muy rápido el gobierno de Moscú los reconoció como país independiente y después Crimea volvió a ser parte de la Federación Rusa. Pero por algún motivo que no terminamos de entender, Moscú no hizo lo mismo con Lugansk y con Donetsk. Tal vez porque no son lugares tan estratégicos como el puerto que sí tiene Crimea. Y entonces estos 8 años le costaron a ellos miles de vidas en lo que el gobierno central de Kiev intentó generar como una especie de limpieza étnica. O sea, mueren con bombardeos, familias enteras, que apenas en este momento en que lograron repeler al ejército ucraniano, están exhumando los cuerpos para reconocer los cadáveres. Durante 8 años a la gente le caía una bomba en su casa y no tenían la posibilidad de ir a enterrar a su familiar a un cementerio. Lo tenían que enterrar en el patio de su casa, en la plaza de la esquina, en la ramblita a la vuelta donde había muerto. Entonces, apenas ahora que el ejército ruso expulsó al ejército ucraniano, esta gente está exhumando los cuerpos de los patios de sus casas, dándoles una identidad, haciéndole un examen de ADN para estar seguros, porque imagínate, pasaron 8 años, no 1, 8 años de que esos cuerpos están ahí, haciéndoles un examen de ADN y dándoles una sepultura digna. Algo bastante parecido a otras cosas que han pasado en América Latina en otros momentos. ¿Qué historias ¿qué historias te quedan en la mente? ¿Cómo vivís el día a día vos? ¿Qué viste que te marcó? Imagino que todo, pero debe haber algunos puntos de inflexión, ¿no? Sí, yo siempre trato de acercarme con gente que tenga alguna sensibilidad especial, ¿no? Algunos colegas, periodistas también, pero a veces yo siento que la máxima sensibilidad de un ser humano se encuentra en los poetas, la gente que hace poesía. Y pensé eso, ¿cómo debe ser hacer poesía en un contexto de guerra? Entonces busqué a un poeta, pregunté en Lugansk quién era el poeta más reconocido y terminé hablando con una mujer, Elena Zablaskaya. Y fui a hablar con ella, una poeta muy reconocida en Lugansk. ¿Vos en qué idioma te comunicas con ellos? Estudio un poco de ruso, pero inglés básicamente. Sí. Cuando no hay la posibilidad de esa, voy con un traductor. Bien. ¿Sí? Porque mi ruso es apenas... no puedes decir, hay que ¿puedo entender hacer un preguntas? poeta No, claro, no. complejo. Sí. Y bueno, me impactó mucho en la historia de vida de ella, de que
de cómo tuvo que cambiar incluso la sensibilidad de la poesía, de hacer poesía sobre temas que pueden estar vinculadas a la niñez, a la naturaleza o a la salida del sol, de que no le puede pasar por al lado y no sentir nada para hacer poesía vinculada a la guerra. Y al mismo tiempo, esta mujer, Elena, tenía un solo hijo. Afortunadamente tiene, un solo hijo de 18 años. Y a su hijo le tocó estar en el frente. Claro. Y su hijo también es poeta. Entonces, ella tiene un hijo poeta con quien intercambia poesías y de hecho logramos tener, en el documental está, el hijo compartiendo poesías con su madre y está en el frente y vos lo ves, está vestido como un soldado y pelea como puede para defender su territorio de los ucranianos. Sí. Y entonces yo le pregunté, o sea, ¿cómo hace también para vivir con eso? Porque en la sensibilidad uno se imagina que ella le debe tener un rechazo muy grande a un conflicto bélico como la guerra, y sin embargo la encontré una mujer extremadamente orgullosa del lugar que está ocupando su hijo. Ella no sé cómo decirte, no está, más allá de la angustia que puede tener, no tiene un enojo porque asumen esa situación. La gente de esa zona del Donbass padecieron los ataques de la Alemania nazi de Hitler. Y la impronta actual del ejército ucraniano es la misma. El ejército ucraniano tiene las insignias nazis de los ejércitos de Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Tienen esa impronta. El batallón Azov es el más conocido, pero hay otros varios. El Pravy Sector, Pravy en ruso significa derecha, o sea, el sector derecho. Hay muchos. Entonces, para ellos es como si entregan ese territorio, estarían como faltando a la lealtad de sus abuelos que tuvieron que defender ese mismo lugar contra los ejércitos nazis de Hitler. Y ahí murieron millones de personas por defender ese territorio contra los nazis. Pasan 70 años y otra vez los vuelven a atacar ejércitos, esta vez con la bandera ucraniana, pero con las mismas insignias de la esvástica nazi. Entonces, ahora, ¿cómo cuesta igual comprender que haya pasado tantos años y que el hombre no aprenda? Porque ella igual tiene, más allá de cómo puede ella expresarlo en la poesía y el orgullo y demás, está su hijo de 18 años en un frente de batalla. Sí. Pareciera que no podemos aprender más sí, del horror. Uno no lo dice en un sentido de justificación, ¿no? No. Sino que entienden, además estoy muy lejos de eso. Asumen un lugar histórico. Sí. En donde, digamos, con una persona con ese nivel de sensibilidad, es importante ver hasta qué punto los rusos y las rusas están dispuestos a defender su patria. Ellos, cuando hablan de Rusia, hablan de la madre Rusia, le dan ese contexto, esa connotación de mujer incluso. Dicen así, Mama Rusia. Dicen la madre Rusia, que es una frase que tiene cientos de años, ¿sí? Y entonces, a la hora de defender el territorio, ellos también están defendiendo su cultura y sienten que Occidente los agrede de muchas maneras, y una de estas es esta impronta neonazi del gobierno central de Kiev, que claro, para los medios occidentales crean esa construcción de la guerra de Putin. Esta guerra tiene un año, esta guerra tiene 9 años. Hace solamente un año que Rusia apenas entró, pero estuvieron durante 8 años el gobierno central de Kiev con armamento pesado de la OTAN, atacando a gente que se defendía con una escopeta cazaperdices. No tenían acceso a armas. Entonces, ellos sienten, ante cualquier persona que vaya a querer compartir su historia, una solidaridad tremenda. Все дело в том, что когда мы выбрали и для названия своей организации, и в целом вот для названия мемориального комплекса, который создается в столице нашей республики, городе Луганске, именно это название, у многих людей возникли вопросы, причем если к той части, которая не забудем, вопроса нет, это сохранение памяти, то вот к той части, которая не простим, иногда нас даже спрашивали люди, которые религиозные, что вот нельзя, как бы нам завещали, да, прощать в любом случае, время проходит и должно быть какое-то всепрощение, но здесь нужно понимать, что вот это «не простим» — это не призыв к какой-то кровавой мести, это не призыв к тому, чтобы брать в руки оружие и идти мстить. Это призыв к справедливости. Должен пройти трибунал, то есть совершенные
военные преступления привели к тому, что на территории Луганской Народной Республики во многих ее населенных пунктах появились вот такие спонтанные массовые захоронения. Это не должно в 21 веке, когда уже существует международное гуманитарное право, которое защищает священное право человека на жизнь, остаться безнаказанным. Ситуация, когда государство пришло и в результате политических разногласий развязало войну, убивая, по сути своей, проводя геноцид людей, которые имели гражданство этого государства. То есть мы говорим, если о непосредственно 2014 году, то все мы, жители тогда еще Луганской области, были гражданами Украины. И, соответственно, войска украинские, которые пришли сюда в наши населенные пункты, убивали граждан своей же страны. И вот это не простим, это призыв к справедливости, призыв к тому, чтобы международное сообщество дало справедливую оценку этим действиям. И люди, которые отдавали приказы, идеология, которая оправдывала непосредственно вообще саму возможность убийства за политические, религиозные, языковые какие-то отличия от идеологии, которую сейчас проповедует неонацистская Украина, понесли наказание, и эта идеология была осуждена всем мировым сообществом. No hay patriarca en Kiev. Люди приходят сегодня с болью, потому что многие мужчины сегодня находятся на линии фронта и защищают нашу землю. Они приходят и просят молитв за них. Родители просят, чтобы церковь постоянно перед Богом просила о помощи нашим воинам, которые защищают нашу землю. Но самая главная задача сегодня православной церкви – это прежде всего молить и просить Господа о водворении мира между нами. К сожалению, мы видим, что здесь совершается гражданская война, потому что русские убивают русских. И это для нас самая большая трагедия. Алло.
И в этом есть вот великая скорбь для нас. И церковь всегда была миротворцем и всегда готова вступить в любые формы, законные формы для умиротворения всех враждующих. И наша сегодня задача поддерживать тех людей, кто возвращается сюда домой, кто раненый, кто покалеченный физически, душевно покалеченный, поддерживать семьи, потому что многие ребята, которые сейчас на войне, у них остались здесь, можно сказать, как в тылу, жены, много детей, родители. И сегодня и завтра будет для церкви очень важная миссия – утешить, помочь и морально, и материально этим людям. Раскол выстроен системный. Попытка разорвать единое пространство православной церкви делается уже давно. Это продуманные действия, продуманная система разрушения нашей общей культурной идентичности. И оно происходит еще, начало этого всего происходило еще после развала Советского Союза. Если в нашу жизнь входит реакционная националистическая идея кто-то выше, кто-то ниже, то кто-то лучше, кто-то хуже, то происходит полностью деградация духовной жизни. Конечно, надо любить свою родину, иметь определенное понимание своей национальности, но это должно быть созидательным, положительным направлением и для других людей различных национальностей. Нет патриарха понятия. Есть митрополит. Патриарх у нас один, патриарх Кирилл. Патриарх Кирилл, есть митрополит Ануфрий, блаженнейший, который возглавлял украинскую или возглавляет украинскую православную церковь. Но совсем недавно было принято решение разорвать взаимоотношения с Русской Православной Церковью через непоминовение на молитвах патриарха Кирилла. Это грубое каноническое нарушение, которое ведет к разрыву между Украинской Православной Церковью и Русской Православной Церковью. Мы здесь, находящиеся здесь, в Луганской Народной Республике, здесь, в Луганске, вот храм в честь иконы Божией Матери Умиления, здесь, в нашей епархии Луганской, было принято решение не поминать на богослужении митрополита Ануфрия. Ну, мы не можем сказать, прямо мы не можем даже и говорить о том, что они поддерживают каких-нибудь фашистские элементы, церковь, украинская православная. Но очень важно тот момент, что, естественно, отдельные иерархии и священники благословляют войска ВСУ, чтобы и благословляли и раньше, чтобы они расстреливали Донбасс, убивали людей. И
поддерживают и материально, и морально, и духовно именно войска Украины. Если вы журналист, Себастьян, и можете промониторить, когда представители Украинской Православной Церкви, которые с 2014 по 2022 год системно выступали о прекращении расстрела мирных жителей на Донбассе. И это даст вам, сразу откроет вам понимание той ситуации, которая сложилась в наших общениях внутри церкви. Мы здесь, на этой земле, молимся за своих людей, за своих воинов, чтобы они защищали нас от нападения в течение этого долгого времени. А они на той стороне благословляют, молятся, чтобы эти люди приходили и за эти долгое время бомбили, убивали нас и так далее. Вот здесь есть очень важное принципиальное разделение. Ahora, vuelvo al tema de las poesías, ¿no? Que lo vamos Sí. a ver en el documental. ¿Y Claro. cómo era ese intercambio? Porque su hijo estaba en el frente, Sí. está todavía, Está, en el sí. frente de batalla, ella está en la ciudad. Sí, exactamente. Ella está en la ciudad de Lugansk, su sí. hijo está en el frente, nunca le puede decir, por una cuestión también de No seguridad, puede- la locación. No, no podés. Igual pueden contactarse por celular. Muy o- poquito. Es como que la gente que está en el frente, suponete le dan Claro. como un día de Franco o algo así, Ah. viajan hasta algún pueblito donde saben que hay una base más consolidada de ese ejército de defensa o de Sí. liberación de Lugansk, y desde ahí salen las comunicaciones para avisar. O otro medio también, que bueno, es un poco trágico, pero es cuando hay un herido, va al hospital central de Lugansk y entonces ese herido lo llenan de cartas. Claro. Entonces los familiares del batallón, este chico está en el batallón 208, saben que bueno, llegó un herido al batallón 208, entonces van todos los padres y las madres al hospital a ver si llegó carta. Carta, ¿me entendés? Carta en Es papel. como- claro. Carta en papel, sí. Que no importa Porque es más cuánto segura. hayamos avanzado, ahora en ese escenario nos encontramos en una situación que parecía que no íbamos a volver a vivir. Sí, totalmente. ¿No es cierto? Volver a la carta, porque por más tecnología que haya, no puede el enemigo ver dónde Claro, estás. lo que pasa con la tecnología es esa, vos mandás Claro. una ubicación y entonces por ahí enseguida. podés estar delatando a todo tu batallón de cuáles son tus posiciones. O sea que en el documental puede ser que veamos que las poesías escritas. No, y declamando también. A Elena declamando una poesía y a su hijo en el frente leyendo una poesía de su mamá, y también tengo fotos de las poesías que él le manda, ¿sí? Este chico también tiene como cierta habilidad para el dibujo, entonces dibuja algunas de las cosas que él ve y las expresa, ¿no? A través de gráficos. Eso está buenísimo, Sí. como para poder ver y revivir, poder entender la tristeza y el frente de batalla, ¿no? Sí, sobre todo que nosotros, bueno, en nuestra guerra de Malvinas tuvimos, ¿no? Esas cosas de que eran chicos de 18 años que no querían estar ahí, pero en la mayoría de los casos asumían de la mejor manera que posible lo que entendían que podía ser la defensa de su territorio. Sí. Y acá no es que pasen todos los casos. A mí, como me preguntabas por el traductor, uno de los primeros chicos que me ayudó era un chico de 19 años. Y cuando estábamos por el centro de la ciudad, andan unas camionetas en Lugansk que están reclutando. Entonces, si vos sos de Lugansk y sos varón y sos joven, no podés estar dando vueltas sin tener nada que hacer, tenés que ir al frente. Y entonces este chico que estudiaba y que tenía una especie de salvoconducto, veía pasar las camionetas y le agarraba pánico. Él quería estudiar idiomas y estaba conmigo, y él cuando veía que pasaban las camionetas, si estábamos en un café o algo, se metía al baño. Porque sabía que si lo venían a reclutar, él no quería estar en el frente, ¿sí? Y era su manera de tratar de evadirlo. No, es terrible. Entonces son dos historias, las dos son reales, tal vez antagónicas, pero de una misma realidad. Y con los mismos colegas periodistas argentinos que viajaron, porque bueno, tuvimos a Nelson Castro, Karina Moroso, o sea, desde Infobae también, ¿no? Sí. ¿Estuviste en contacto con ellos? No, a ver. Está buena la pregunta para graficar las cosas. Ellos
van y cubren. En una guerra no puedes estar en el medio. Vas de un lado, vas del otro, porque en el medio hay fuego. Entonces ellos fueron todos y cada uno de los argentinos que fueron, por lo menos hasta ahora, no miro mucha tele de acá, pero todo lo que he visto del lado de la OTAN. Ellos fueron todos del lado de Ucrania. Yo fui del lado ruso. ¿Sí? Yo ya tenía una postura política antes de ir que se me afianzó más todavía, en parte por estas cosas que te estoy compartiendo. Entonces, ellos van, hacen de cuenta que toda la historia de 8 años que te acabo de contar no existió y victimizan a Ucrania por lo que supuestamente está pasando ahora, como si la operación militar rusa no tuviera sentido más que de invasión de territorio. Hacen de cuenta que no existen estas 20.000 personas que Ucrania mató entre el 2014 y el 2022. Entonces, imagínate que yo no soy parte de eso ni de los medios corporativos. Mi visión es una visión más cercana a los derechos humanos, esto que te estoy mostrando. Y entonces nunca me iba a encontrar con ellos porque no compartimos ningún tipo de espacio. No estaban en el territorio, digamos. No, ellos van del otro lado, sí. Ahora, las historias de muerte y de tristeza están de los dos lados. Totalmente, sí. ¿Qué llegaste a ver que sí desearía, o esta imagen que no puedo sacarme de la cabeza? ¿Hay algo que vos todos los días recuerdes o que no te permita estar tranquilo? No sé, yo me imagino que llegaría un poco como enloquecida con algunas imágenes. Y hay cosas que como imágenes no pude poner dentro del documental, porque hay un nivel de odio vinculado a estos grupos fascistas, neonazis, que incluso se ensañan con los cuerpos. ¿Sí? O sea, no les alcanza con matar a una persona rusa, sino que después que la matan se ensañan y hacen vejaciones con los cuerpos. Entonces vos por ahí llegás a un lugar en las primeras líneas, yo no es que he estado en la ciudad, sino que he estado en lo que ellos le dicen el frontline, sí. Y ves vejaciones que los ejércitos ucranianos han hecho con soldados rusos y es indescriptible. O sea, ni quiero contarla, ni lo voy a poner ahí, pero son imágenes que te quedan, ¿viste? Muy grabadas, porque no les encontrás sentidos. En una guerra el objetivo es la eliminación del enemigo y eso se puede entender. Ahora, ensañarte de esa manera para demostrar o generar terror en el enemigo con cosas que haces sobre los cuerpos que ya murieron, era algo que por lo menos yo no esperaba encontrar en este contexto, ni sabía que estaba pasando tampoco, que de hecho es algo de lo que no se habla mucho. Entonces, bueno, esas imágenes de vejaciones sobre cuerpos, creo que es una cosa fuerte. Y después, los grandes perjudicados por la guerra siempre terminan siendo por ahí las mujeres y los chicos, ¿no? Los menores, los hijos. Sí. Porque los hombres es verdad que van al frente de batalla, pero las mujeres quedan además sujetas a un montón de situaciones muy complejas, y ni hablar de los más chiquitos. Sí, hay muchas mujeres en los ejércitos populares, sobre todo de Lugansk y de Donetsk, hay bastantes mujeres, no son mayoría, pero después hay un montón de lugares estratégicos de logística vinculadas a la guerra que también hay muchísimas mujeres. Y en la cotidianeidad las mujeres asumen sus responsabilidades igual que un soldado. Y tal vez puede ser, como te digo, cualquier ejemplo, ser maestra de escuela. Imagínate seguir dando clase en un contexto de guerra. Son cosas que me he tocado ver en Siria y me llaman mucho la atención. Es una manera de mantener la moral alta dentro de tu propio país, ¿sí? Demostrar a los chicos que se puede seguir con una especie de cotidianidad, incluso aunque la escuela haya sido bombardeada antes. Entonces, son mujeres que no tienen acceso a armas y sin embargo asumen prácticamente el mismo peligro que un soldado, sí, claro. Y que al mismo tiempo tienen que tener la fortaleza anímica de transmitirle a los chicos en la escuela. A veces simplemente como madres o como directora de una orquesta sinfónica, otras mujeres. Sí. Entonces, yo te diría que las mujeres en Lugansk y en Donetsk ocupan un lugar absolutamente central. No hubiera existido la defensa que ellos pudieron hacer durante 8 años sin la participación activa de las mujeres que han peleado codo a codo junto con los hombres. Hay una cosa familiar también que tiene la sociedad rusa que es muy fuerte. Es una cosa vinculada a la familia y al territorio
que hasta que no estás ahí es como difícil dimensionarla, y en ese sentido, bueno, las mujeres de alguna manera tienen el protagonismo. Viste, se conoció en los últimos días esta noticia de mujeres embarazadas rusas que vienen a la Argentina. Mucho se habló acerca de si vienen o no vienen a parir acá mismo, escapando del contexto en el que están ahora. Sí. ¿Qué información te llegó a vos? ¿Qué sabés de eso? Lo que vi en algunos medios, me di cuenta ahora que existía. Por los números que vi, no me parece algo como que pueda considerarse un flujo migratorio. ¿Sí? Me parece algo bastante incipiente, pero sí hay gente que puede estar buscando en un contexto donde los habitantes de la Federación Rusa están siendo, vamos a decir, bloqueados en muchos sentidos. Si vos si vivieras en Rusia ahora, hay montones de cosas que antes podías hacer que ahora no podés, simplemente por vivir dentro de Rusia. Por ejemplo, tu tarjeta de crédito ahora estaría bloqueada. Sí. Tus cuentas de, no sé, de algunas redes sociales tampoco funcionarían más. Y entonces, en ese sentido, también se les empieza a dificultar la estrategia familiar a algunos que tenían proyectos diferentes. Evidentemente, esta cosa de que Argentina siempre haya sido un país tan noble y que abra sus puertas ha hecho que algunas familias tomen oportunidades que a mí me parecen irresponsables, por lo menos, porque están aprovechando un ofrecimiento que hace Argentina vinculado al tema de derechos humanos, pero entran al país diciendo una mentira porque no llegan como turistas. Entonces, a mí me parece bien la actitud que han tomado las autoridades argentinas de hacer una investigación específica, y sobre todo cuando se ve que hay un engaño en el medio con empresas que lucran con eso, y llegan las mujeres rusas en realidad pagando mucho, ¿sí? Acá en la República Argentina. No vienen desde Rusia pensando que van a hacer todo este trámite gratis, de tener los chicos acá y tener el pasaporte y todo eso, sino que ellas también han sido engañadas de alguna manera, y lo que decían como precios promedios superaban los $10.000. Entonces, es algo que y mujeres viajando tantas horas con embarazo casi a término, sí. Porque por lo que escuchaban, embarazo casi a término. Sí. Y lo que pasa es que los propios pasaportes rusos ahora empiezan a tener muchísimas limitaciones para entrar incluso a Europa. Entonces, pienso yo que tal vez algunas madres, pensando en el futuro de sus hijos, dicen, bueno, Argentina es un país abierto al mundo, seguramente mi hijo va a tener más posibilidades de estudiar en cualquier lugar del mundo con un pasaporte argentino. En realidad no están haciendo nada ilegal, pero sí están faltando la verdad en el momento de cuál es el motivo de su viaje. Bueno, ya casi cerrando la entrevista, me quiero concentrar en tu profesión, en que ya está, te quedás con eso, ¿no? Corresponsal de guerra, tenés una carrera impresionante. ¿La definiste porque cuando viajaste a México, o eso en la misma facultad? ¿Viste? Porque todos estudiamos periodismo y decimos, nos encantaría estar en un lugar así, pero después hay que animarse y, sí. hay que hacer el recorrido para llegar a eso. ¿Lo recomendás? Va madurando solo, sí. De alguna manera. Cuando yo era estudiante fue el atentado a la AMIA en la Argentina. En 1994. Sí. Y bueno, me impactó muchísimo. Y bueno, desde un principio la historia que nos contaron, o sea, no me cerraba, no había internet en ese momento. Claro. Y entonces me dediqué a estudiar mucho ese tema. Y bueno, acá en Argentina no había mucho donde explayarse sobre eso. Aparte hay mucha censura todavía sobre ese atentado terrorista. Pero me fui dando cuenta de que, bueno, había otra visión del mundo, de que era muy difícil conocerla acá, ¿no? Entonces hubo un proceso casi autodidacta de tratar de conocer más de geopolítica, y eso me fue abriendo ciertas puertas en canales que estuve trabajando en México y en otros lugares. Fui director de información de Telesur en Caracas también, casi en mi regreso desde México. Y eso, bueno, terminó de definirme con una visión muy latinoamericanista, pero con un horizonte amplio que trata de abordar la mayor parte del mundo que se pueda. ¿Y sos profesor de la Universidad de La Plata, además? Sí, doy clases en la Facultad de Periodismo, en la Tecnicatura en Comunicación Popular. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Sos de La Plata, sos de la provincia de Buenos Aires, pero andás por todo el mundo, así que gracias por compartir esto con nosotros. Bueno, Ana, gracias a vos y a la gente que nos ve por acá.